Bienvenidos a Alianza Internacional de Partidos Libertarios, hoy con Daniel Reisbeck. Analista político, intelectual e historiador, hoy forma parte del equipo de Vicky Dávila, candidata a la presidencia de Colombia. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, comenta y comparte. Ayúdanos a amplificar las ideas de la libertad. Y entramos en conexión con Daniel Reisbeck. Daniel, gracias de verdad por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado y en este momento tan importante para Colombia que está precisamente en impulsando una elección, una campaña a una mujer que desde mi punto de vista es impresionante lo que está haciendo porque no pertenece al mundo de la política, pero está dando la batalla. Y estoy hablando de Vicky Dávila. Quiero agradecerte tu tiempo y que me cuentes un poquito qué rol juegas en su campaña y cuál es el equipo ideológico de la campaña de Vicky Dávila. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder hablar hoy contigo. Claro, a mí me invitaron a ser parte del equipo económico de la campaña de Vicky Dávila. Es un equipo pequeño, solo somos 4 asesores y estoy yo. Y uno de los otros es Axel Kaiser, de Chile, obviamente, pero un referente a nivel latinoamericano en el mundo y de las ideas liberales, libertarias. Entonces, la idea, por supuesto, es darle una orientación muy, muy liberal, libertaria a las propuestas económicas de la candidata y pues en eso estamos trabajando. Entonces, queremos mucho más libertad económica para Colombia, que realmente no la hay, pese al mito de un país neoliberal. Desregular la economía, que está sobreregulada, reducir el gasto público, porque en Colombia hay un problema de déficit, y sobre todo generar crecimiento económico, porque si uno mira el PIB per cápita está realmente estancado y de hecho ha descendido desde el 2008. Entonces ha habido una década perdida en términos de crecimiento, el país crece pero muy poco, y no lo suficiente para realmente salir adelante y derrotar la pobreza. Entonces la idea es pasar de este modelo de estancamiento en el que hemos estado a un modelo de crecimiento y en eso estamos trabajando dentro de la campaña. Y en esta batalla comunicacional, desde tu punto de vista, a ver, hay dos esferas que son muy importantes para llevar este proyecto que yo lo estoy viviendo en Argentina como venezolana. En Argentina soy protagonista y testigo del cambio de un país profundamente socialista. Para mí es un gran aprendizaje. Y además quiero aprovechar un paréntesis, darte las gracias porque yo sé que Colombia ha recibido los migrantes venezolanos, es el primer país que le ha impactado más fuerte todo lo que estamos viviendo, así que desde ya muchísimas gracias. Y quería preguntarte esto, ¿no? Se necesitan dos cosas importantes, dos esferas, que es la batalla cultural y la batalla política, porque ninguna, a ver, no funcionaría ninguna si no está la otra. O sea, si damos la batalla cultural, no funcionaría porque no hay nadie en la política embarrándose en la política para dar los cambios. Entonces es muy importante que estén las dos. Desde el punto de vista, desde tu punto de vista, ¿cómo está Colombia hoy en ese aspecto? ¿Está preparada para esta batalla comunicacional, para este cambio realmente, sabiendo que nuestra región está sumergida en socialismo desde hace muchísimas décadas? Pues yo diría que el solo hecho de que el presidente actual sea Gustavo Petro quiere decir que en Colombia las cosas han ido bastante mal, para no decir muy mal. Obviamente Petro, pues muy cercano a Hugo Chávez, a un aliado de Nicolás Maduro, de la dictadura cubana. Pues realmente es un socialista, es un marxista. Las cosas van muy mal también en Colombia, obviamente desde que asumió el poder, pero creo que también las cosas iban mal desde antes. Es decir, Petro para mí es una consecuencia y no sale de la nada. Entonces, me parece que en Colombia los últimos gobiernos hicieron las cosas bastante mal, sobre todo en la parte económica. Como decía, no hay crecimiento, no hay suficiente crecimiento, la gente se siente estancada, la moneda está completamente depreciada. Entonces, creo que el malestar que había y que condujo a Petro es real. El problema, claro, es que Petro está exacerbando todos esos problemas. Entonces, por ahora yo creo que hay una lucha política porque las elecciones ya son prácticamente en un año y lo importante es pues derrotar. Petro no se puede lanzar en teoría pues por la Constitución. Vamos a ver si
intenta algo para poder cambiar eso y perpetuarse en el poder, lo cual no me sorprendería, pero hasta ahora también parece que las instituciones han resistido de la mejor manera posible. Y entonces, en ese caso, si en efecto respeta las reglas de juego, habría que derrotar más bien es al candidato del petrismo, la persona que él elija para representar su partido y sus nefastas ideas. Entonces, realmente creo que eso es lo más urgente en Colombia en el próximo año. Y sobre todo creo que es importante que el próximo presidente llegue con un mandato muy claro en el tema económico, sobre todo en términos de reducción del gasto público y llegar a un balance fiscal, porque pues hemos tenido un déficit fiscal desde 1994 y esa es para mí la principal razón por la cual la economía no crece. Claro, y está el tema del aprendizaje también de una sociedad, ¿no? Que conozca las ideas de la libertad. ¿Cómo crees que son recibidas hoy esas ideas en Colombia? Pues a mí me parece, digamos, más allá de mi percepción, hay varias encuestas que demuestran, por ejemplo, que Colombia dentro de la región es el país que la población más apoya temas de libertad de comercio, por ejemplo, libertad de mercado. El problema es que políticamente esas ideas no han estado representadas porque los partidos políticos lo que han hecho, y eso fue lo que en mi opinión condujo a Petro, estoy hablando de partidos incluso de centro derecha, realmente ellos lo que se han concentrado es en repartirse la burocracia del Estado. Y entonces, por tener esa mentalidad, ¿no? de funcionarios y de controlar burocracia, controlar presupuesto, el Estado ha crecido fuera de toda proporción. Eso obviamente, de hecho, la inversión privada ha caído, el gasto público está desplazando la inversión privada y obviamente la única manera de crecer es con un jalonamiento muy fuerte de la inversión privada y eso no está ocurriendo en Colombia. Entonces, yo creo que la derecha ha sido parte del problema y por eso creo que hay que crear un nuevo paradigma, hay que realmente cambiar la mentalidad y que el nuevo gobierno llegue con un mandato muy claro para hacer esos cambios. Así es, te oigo, te escucho y no puedo dejar de hacer las comparaciones con Venezuela. En Venezuela, desde el 58 a la fecha, todos los gobiernos han sido de izquierda. Todos. Hablo de Así es. socialdemocracia, socialismo democrático y el nefasto socialismo del siglo XXI. O sea que realmente nuestros países viven la consecuencia de tantos años de socialismo. Así Lamentablemente, es. sí. Ajá. Y te doy un ejemplo. En Colombia, desde los años 90, el Partido Liberal ha sido miembro de la Internacional Socialista. Ujú. Entonces, si el Partido Liberal está ahí, a la izquierda, el Partido Conservador entró a la coalición de Petro, cuando Petro ganó durante los primeros años. Ahora ya supuestamente no están, pero también es un tema que a cualquier presidente en Colombia, después del segundo o tercer año, se le acaba la chequera y los partidos se acomodan. Entonces ahora los partidos se están acomodando un poco, pero al principio el Partido Liberal, el Partido Conservador, estuvieron en la coalición de Petro. Entonces, claramente ahí hay un problema tanto de ideología como de sistema, porque el sistema lo que hace, la manera como funciona es que, claro, estos políticos piensan únicamente en términos de burocracia, y creo que en Venezuela probablemente también eso fue lo que condujo a que surgiera Hugo Chávez en primer lugar. Sí, y de hecho hoy los venezolanos estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a la tiranía. O sea, son parte del problema. Sí, a mí siempre me ha Sí, sorprendido eso de Venezuela, porque en Venezuela yo he oído a muchos líderes de la oposición decir cosas como, no, el problema de Chávez o de Maduro es que realmente no son socialistas, no lo han hecho bien. Y para mí pues es aterrador porque es como si el problema no fuera el socialismo en primer lugar. Me parece que esa debe ser la primera lección y si no se entiende eso pues van a estar del todo perdidos. uno habla de Petro, yo lo hablo mucho en mis redes sociales, y como que la gente no termina de saber quién es el personaje cuando realmente es un exguerrillero, pero parece que hay mucha gente, sobre todo en otros países, que no termina de entender que las consecuencias de este socialismo subieron al poder, al escenario político, un exguerrillero, como en el caso de Venezuela, toda esta decadencia, todo este tránsito, subieron al poder, le permitieron a un asesino golpista, y lo digo porque yo viví el golpe de Estado del 92, que le costó la vida a 300 personas, que ese señor asesino, disfrazado de democrático, llegara al poder. Y parece que uno habla y no...
y no lo convencen, no convencen a la gente, le pones los hechos en la cara y no convencen a la gente. ¿Qué le dirías tú a toda la audiencia de quién es Petro? Pues a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque las dos cosas están relacionadas. Es decir, no es que haya una desconexión, que sea un proceso por un lado y otro por otro. Cuando indultan a Chávez a mediados de los 90, Gustavo Petro, como congresista, representante a la Cámara en ese entonces, invita a Hugo Chávez a Bogotá y Chávez está más o menos una semana en Bogotá y sus alrededores y Petro es su anfitrión. Al inicio del gobierno de Chávez y cuando las cosas iban aparentemente bien, pues porque había un boom de commodities y de petróleo y Chávez estaba gastando plata hasta más no poder y parecía que la economía crecía. Entonces Petro se presentaba ante los medios colombianos como un asesor de Hugo Chávez y él decía que estaban cambiando el modelo del neoliberalismo a lo que él llamaba en ese entonces el neopopulismo. Ujú. Entonces, claro, pues Petro siempre ha estado eso y pues Petro también llega al Congreso, por cierto, gracias a un indulto, una amnistía del M-19, que fue esta guerrilla asesina que, entre otras cosas, entre muchos otros actos terroristas, se toma el Palacio de Justicia y causa docenas de muertes en 1985. Entonces Petro viene básicamente de un lugar muy similar al de Chávez, eran muy amigos, hasta se presentaba como asesor. Lo que pasa con Petro es que, claro, él se trata de adaptar, entonces cuando él ve que las cosas ya empiezan a estar mal en Venezuela, cuando empieza a haber escasez alrededor de, bueno, el final de la década de los 2000, él trata de apartarse y ya cuando empieza a hacer campaña a la presidencia, inclusive campaña a la alcaldía de Bogotá, él cambia su discurso y entonces, que es algo que hizo la izquierda globalmente, ¿no? Pero él lo hace en el contexto colombiano, es que deja hablar, digamos, de temas revolucionarios y empieza a hablar del cambio climático. Entonces empieza a atacar el capitalismo desde el punto de vista de un ambientalismo radical, hasta el punto que él decía en la elección del 2018 y del 2022 que como él se oponía a la industria petrolera en Colombia, que es la más importante en términos legales y en términos de exportaciones, entonces que por lo tanto él no era como Chávez y que más bien sus contrincantes, cualquier persona que quería mantener la industria, era chavista y él no, porque él lo que quería hacer era paralizar la industria, que es lo que ha hecho, por cierto, porque ha prohibido la exploración, lo cual ha sido un golpe fuerte, muy fuerte para la economía. Entonces, hay que tener en cuenta cómo estos personajes se camuflan y tratan de presentarse como algo moderado, en este caso Petro como un ambientalista, cuando en realidad lo que son marxistas y son socialistas y hay que tener eso muy claro que el problema es el socialismo, definitivamente, en mi opinión. Sí, y a estas alturas muchas veces lo digo, la verdad es que me parece que es un fenómeno en todo momento y en todo lugar, en este momento histórico que estamos viviendo, valga la redundancia, no democrático y criminal, porque estamos hablando que detrás de esto está el narcotráfico y el terrorismo, y no mucha gente entiende que han encontrado la manera de violar la democracia que conocemos, utilizando nuestras herramientas democráticas para hacer implosionar las instituciones desde adentro. Entonces, es grave, es muy grave, pero la gente despierta, las mentes despiertas, pueden hacer los grandes cambios, ¿no? Yo te quería preguntar, y no puedo evitar esta pregunta, viste que él quiere impulsar una constituyente. ¿Qué Yes. semejanzas ves de esa constituyente con la de Chávez? ¿Estamos No, hablando pues de lo mismo? Ajá, es sí. exactamente el mismo libreto. El problema es que, bueno, el problema para él, por fortuna de Colombia, hacer una constituyente en Colombia, pues se puede, pero legalmente y procesalmente es muy difícil y requiere mucho tiempo y requiere aprobación del Congreso, aprobación de las Cortes, después un plebiscito, mejor dicho, requiere mucho tiempo, es muy dispendioso y Petro ni tiene el tiempo ni tiene la fuerza política para lograrlo. Por eso, lo que más peligroso aún, él decía en un momento que la constitución era básicamente ilegítima, aunque el mismo M-19 participó en el proceso constituyente de 1991, y decía que lo que básicamente él quería era unos cabildos abiertos, que básicamente le escogía a dedo unos cabildos, unos grupos de personas a través del país y le preguntaba, ¿usted quiere cambiar la constitución? Y decían que sí, y ese era para él, entre comillas, el pueblo, ¿no? Entonces él siempre habla del pueblo,
pese al hecho de que su aprobación está alrededor del 30%, o sea, el 70% está en contra, pero el pueblo es el que lo apoya a él. Entonces, creo que por fortuna eso le va a quedar difícil, pero yo tampoco descarto un intento ya desesperado de algo que pues, realmente de pronto no nos podemos ni imaginar, pero él potencialmente estaría dispuesto a ir a tomar medidas muy extremas para intentar destruir el sistema y quedarse en el poder. Lo más reciente fue que, como las reformas ya no le empezaron a pasar en el Congreso, sus reformas nefastas al sistema, una reforma laboral, por ejemplo, una reforma al sistema de salud que estatiza todo aún más en Colombia y hace que todo sea aún peor. Eh, y algunas cosas que funcionaban más o menos bien era el sistema privado de pensiones con cuentas privadas individuales de ahorro y el sistema de salud con participación de actores privados. Entonces él quiere dinamitar todo eso. Cuando eso se le frena en el Congreso, entonces él lo que dice es que va a llevar a cabo una consulta popular, básicamente un plebiscito, porque ahí es donde él se siente cómodo haciendo campaña, haciendo demagogia. El tema es que también le va a quedar muy difícil por el tema de su aprobación y que tampoco es vinculante. Entonces, así llegar a ganar, tampoco hay garantía que eso se vuelva una ley. Entonces, creo que el sistema en Colombia hasta ahora ha resistido más o menos bien, pero entramos al punto más crítico que es el último año del gobierno. Y pues la pregunta es si va a haber elecciones y elecciones limpias en el 2026 y si, bueno, somos capaces de sacar a Petro, pero también pues a todos sus secuaces. Y tienen que estar preparados para todos porque esta gente es criminal, esta gente tiene una, una expertise de Cuba, de Rusia, de un montón de cosas. ¿Qué es lo que Y se ha visto en Venezuela? exacta. Eh, Bueno, el- nosotros, perdona que te interrumpa, hemos tenido 30 malapraxis electorales en Venezuela. O sea, sí. es un No, a mí lo que desastre. me, a Sí. mí lo que me impresiona de Venezuela, por ejemplo, el año pasado, poco antes de las elecciones, cuando ya se veía que las iba a perder, sí había elecciones legítimas y libres. Entonces empezaron a mandar aviones enteros de agentes cubanos a Caracas para preparar la represión. Entonces es un tema muy complicado pues desafortunadamente Venezuela ya cayó y lo importante es que los demás países, como tú dices, caigan en cuenta y se resistan y no se dejen caer en el mismo sistema porque una vez se cae es muy difícil, sino imposible salir. Y el rol ciudadano, ¿no? Porque ellos desde el Foro de Sao Paulo impulsan y hablan y escriben los planes que tienen para la región y es convertir los estados, los países en estados comunales como la antigua URSS, que lo llaman la patria grande. O sea, ellos tienen todo un plan montado, una estructura inmensa con apoyo del narcotráfico y el terrorismo. Entonces ahí los ciudadanos tenemos que involucrarnos mucho, proteger nuestras instituciones, proteger la democracia. A mí me parece muy valioso todo el trabajo que estás haciendo, Daniel. De verdad que estuve viendo todas las cosas que hacías y yo de verdad te felicito y quiero saber tu mirada, ¿no? ¿Cómo ves hoy nuestra región? Sabemos que en Colombia ha avanzado el socialismo del siglo XXI, pero ¿cómo ves que la gran mayoría de nuestros países sigue rojo, rojito con socialismo del siglo XXI y este cambio que de verdad a mí que lo estoy viviendo, me parece que es un faro de luz no solamente para los argentinos, sino para el mundo. O sea, esto es histórico. No, sin duda alguna, digamos, yo he dicho varias veces, he escrito que el ejemplo de Javier Milei en Argentina, pues es de importancia regional hasta tal vez global. Simplemente el hecho de que pudo llegar al poder con esta plataforma, digamos, sin tapujos, a favor de la libertad, es algo realmente monumental. Ahora, hay algunas cosas de la política económica, sobre todo de la política monetaria de Argentina, que me preocupa, ciertas promesas de campaña que por lo menos hasta ahora no se han llevado a cabo. Ahora estamos con el préstamo del Fondo Monetario, que en general no me parece la mejor manera de manejar las cosas, pero digamos, si uno mira otras áreas, como el tema de la desregulación, algo fenomenal, el tema del déficit cero, déficit fiscal cero, por primera vez en tantos años es algo realmente ejemplar y creo que
sobre todo en eso de reducir el déficit, de acabar el déficit, presentar un balance fiscal, es algo que definitivamente tenemos que hacer en Colombia, porque así no estemos como lo estuvo Argentina, con inflación de 3 dígitos y demás. Es fundamental y en ese sentido realmente es maravilloso lo que están haciendo en términos de hacerle entender a la gente que cuando el gasto público es excesivo, eso no es gratis. Es que cuando los políticos ofrecen cosas gratis, eso realmente no es gratis. Simplemente recurren a estos déficits y la única manera de pagar esos déficits es con deuda y la única manera de pagar esa deuda es o con impuestos altos, subiendo los impuestos, o devaluando la moneda, y con inflación, que es lo que ha pasado en Argentina. Entonces, creo que las personas en otros países se están dando cuenta, en la medida que crezca la economía argentina, la gente dice, bueno, por qué no podemos hacer lo mismo acá? Y eso es algo simplemente fenomenal, pienso yo, en términos regionales. Sí, el Estado no produce riqueza, el Estado no produce riqueza, Definitivamente no. no, y esa es la gran mentira, el engaño populista, ¿no? Axel sabe Sí. de ese, un libro maravilloso que lo recomiendo enormemente. Em, Ahora bien, fíjate que hablaste de lo que estaba pasando en Argentina. Y por supuesto que nadie está de acuerdo de pedir prestado al Fondo Monetario Internacional, pero lo que intenta hacer Milei es sanear el Banco Central y para levantar el cepo y que puedan entrar las inversiones que deben entrar, porque aquí todavía tenemos cepo. No Entonces, entiendo, no, claro, pero es que el cepo es terrible. Es sí, decir, es que uno no puede hablar de liberar la economía y mantener el cepo, que el cepo no es una cosa, el cepo es una serie de controles de capitales y de divisas que realmente Argentina, inclusive hoy, después de más de un año de Milei, todavía está básicamente, es una economía encerrada con esas restricciones. Yo creo que esas restricciones se tienen que ir y creo que la mejor manera de que se vayan, yo sí creo que la economía se hubiera podido dolarizar prácticamente desde el inicio. Me parece que desde el gobierno no han entendido muy bien lo que realmente significaba dolarizar pese a la propuesta de campaña. Y ahora dolarizar, de hecho, no significa depender exclusivamente del dólar, porque me parece que el mejor modelo es el de Panamá, donde no hay una moneda de curso forzoso, perdón, sino que simplemente se usa el dólar digamos, decisión ultra mayoritaria, pero en teoría hay la competencia de monedas de la cual habla mi ley, porque uno puede hacer transacciones y contratos en cualquier moneda. Entonces, me parece que le ha hecho mucha falta, digamos, entender y ejecutar el tema dolarización al gobierno, pero bueno, es una crítica que sí, tengo y acá, lo demás prácticamente no, lo aplaudo. y es válida, imagínate, de una persona como tú con tanto conocimiento. Aquí hay una libre circulación de monedas en este momento. Yo, como estoy acá, veo a ver, Javier tiene minoría en el Congreso y la verdad es que ha sido titánica la labor de Milei. Ni hablar que el Congreso está minado de lo que llaman el casta política, que yo le llamo kirchnerismo chavista, y la verdad es que ha hecho cosas en un año impensables. Y ojalá que en esta elección, porque ahora tienen elecciones nuevamente, pueda depurar ese Congreso y llevar las reformas mucho más adelante para lograr las reformas lo más rápido posible, para que justamente la gente se pare en sus propios pies y pueda prosperar en libertad. Es como preparar la cancha. Y la verdad es que yo estoy viendo una gran labor. Por supuesto que con todas las variables que hay no es fácil, no es nada fácil. Aquí están tratando de desestabilizar el país, que también es un guión del socialismo del siglo XXI cuando no están en el poder. Ojo con eso, Claro. Daniel, ojo con eso No, 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 porque sin duda. eh, Y el tema de Argentina es muy interesante porque, digamos, sí, la excusa de que no hay dólares, Argentina es uno de los países que más dólares tiene en el mundo, porque como tú sabes, es una cosa digamos, es impensable desde el punto de vista colombiano, por ejemplo, que cuando se compra una vivienda, finca raíz o un automóvil, las transacciones usualmente se hacen en dólares y en efectivo, ¿no? Entonces, Argentina es un país que ya está dolarizado. Entonces, cuando uno mira, en Argentina hay dólares, en Argentina hay más que suficientes dólares. Entonces, lo que hace la dolarización, que fue lo que pasó en Ecuador, es que sí, simplemente cuando se hace oficial, se sí. crea confianza, se genera un shock de confianza y todo lo que tienen, como llaman en Argentina, el dólar colchón, eso empieza a entrar al sistema financiero y eso genera un shock de confianza, que fue exactamente lo que pasó en Ecuador, donde también los expertos decían que no había dólares y que no se podía dolarizar, que era un peligro, y eso realmente nunca es así. Entonces,
Por eso, pues ojalá sí puedan seguir adelante con las reformas, pero yo creo que esta es bien importante y creo que han sido excesivamente cautelosos con ella. Y de hecho, pues Claro. si tú miras la manera como se ha intervenido el mercado de cambios solamente en los últimos días, es decir, que estamos hablando cerca de 1.000 millones de dólares, eh, eso también es plata, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un sistema dolarizado, mejor dicho, eso no es, tú no estás obsesionado, el tema dolarizado es que tú no estás obsesionado todos los días con el precio del dólar, mejor dicho, en Ecuador o en Panamá nadie está obsesionado, no está mirando el ticker en el periódico como en La Nación o en ámbito de a cuánto está el blue, o en Colombia, ¿no? Que hay toda una profesión de economistas dedicados a predecir a cuánto va a estar el dólar en una semana, un mes. Eso simplemente, mejor dicho, hay que pensar en la cantidad de recursos perdidos en tales especulaciones, que es la maravilla de simplemente tener una real libertad monetaria y una competencia de monedas y dejar que la gente escoja para cualquier transacción la moneda que quiera. Clarísimo, clarísimo. Mira, Daniel, si estuvieses en una habitación eh, y entrara Petro, ¿qué le dirías? Buena pregunta. Pues, a ver, yo no creo que Petro necesariamente sea una persona con la cual uno pueda tener una conversación o que él necesariamente escuche. Me parece que es una persona completamente obsesionada con el poder y con mantenerlo a toda costa. Él es bastante autoritario en ese sentido, por eso él recientemente acusó a los opositores de ser inhumanos, también le dice obviamente fascistas y bueno, todo lo que tú ya conoces y lo que es común también no solo con Petro, sino con varios personajes en la región, pero pues yo sí le diría que pues simplemente los resultados demuestran que ha sido un pésimo presidente, resultados económicos, el déficit, no dices que el déficit del año pasado fue el más alto de la historia reciente, con excepción del 2020-2021, que fue la pandemia, ¿no? Y entonces el caso está completamente por fuera de control. Simplemente creo que le daría mi opinión acerca del tremendo mal gasto y el mal manejo que le está dando a la economía y pues el daño que está haciendo no solo ahora, sino que va a causar a futuro en A Colombia, futuro, sí. simplemente para que supiera mi opinión, pero no creo que haría No mucha creo que... diferencia. Mira, me quedan minutos, minutos nada más, así que dímelo en una frase cortita. Si se aparece Vicky Dávila, ¿qué le dirías? En una frase. Ah, no, pues con Vicky sí converso y pues lo que yo trato de decirle es, hay que comunicar el mensaje de pasar a un modelo de crecimiento económico, crecimiento acelerado económico, dejar atrás el estancamiento, controlar el gasto público, lo que ella muy bien llama el derroche, acabar el derroche, reducir los impuestos, que es una propuesta que tenemos, desregular la economía y crear las condiciones para que el sector privado pueda invertir, lo cual no está sucediendo, y pueda jalonar la economía, que es la manera de generar crecimiento y prosperidad para toda la sociedad. Y pues de eso hablamos constantemente. Y por último, en una frase, si aparece Daniel, ¿qué le dirías? Si aparezco yo mismo, ¿Sí? ¿qué le diría? ¿Sí? Eh, pues diría que vamos bien, hay que tener paciencia, hay que hacer las propuestas y creo que en últimas, los argumentos sí calan y si uno hace bien su trabajo, por ejemplo, conseguir todas las cifras, todos los datos que respalden las propuestas, creo que la gente lo entiende, lo aprecia, no muchos lo hacen y creo que eso es lo que va a marcar la diferencia política en Colombia de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Daniel. Mira, me quedaría conversando horas contigo, ya me quedan minutos nada más. Por favor, dime tus redes sociales, dónde se conecta contigo la gente y desde este humilde lugar, todo el apoyo para ti, para Vicky y para toda la libertad, siempre. Así es, bueno, muchas gracias, ha sido un placer. En redes sociales estoy sobre todo en Twitter, de hecho es casi la única que uso regularmente y ahí me pueden encontrar con mi nombre arroba Daniel Reisbeck. Y bueno, será Excelente, un placer conversar con excelente. ustedes en Twitter.
O X, perdón. X. Bueno, un abrazo de corazón a corazón, de verdad, nuevamente gracias. Y yo te voy a seguir invitando, no solamente a este sitio, también quiero que difundir tu palabra y todo tu conocimiento. Así que un abrazo de corazón a corazón, Daniel, gracias de verdad. Fantástico. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Adiós.